Hablar a hermanos que tienen mucho conocimiento de la Biblia por años es un tanto complejo. Y decir algo que pueda resultar no novedoso, pero de reflexión a personas que han oído mucho ministerio, también es complicado. Yo quiero aproximarme a vosotros desde la óptica bíblica, por supuesto, para un tema que a mí me está preocupando mucho últimamente, y es la necesidad de conocer a Dios. Conocer a Dios no desde la intelectualidad de la Biblia. Yo creo que las iglesias evangélicas históricas de años, los creyentes que formamos parte de esas congregaciones, somos a veces un gran ordenador, un disco duro lleno de datos bíblicos, que podemos recitar versículos de adelante a atrás, definir doctrinas y no sé cuántas cosas más, pero el problema no está en saber acerca de Dios, está en conocer a Dios, que es muy distinto. Saber implica intelectualidad, conocer implica vida, implica relación. Y Dios quiere no tanto que sepamos acerca de Él, sino que le conozcamos a Él. Porque de conocer a Dios depende no solamente la salvación, depende la vida cristiana cotidiana, y depende el desarrollo de la Iglesia, y depende la marcha del testimonio, y depende la victoria en que nos lleva Él en triunfo, siempre en Cristo. Dios no nos lleva de vez en cuando en triunfo, nos lleva siempre. El gran problema es que a veces nosotros nos detenemos y buscamos a Dios donde no está. Y cuando buscamos a Dios donde no está, no hay una reacción suya en el camino de bendición. Porque Cristo dijo a Satanás cuando le tentaba, a sus ángeles mandará, dijo Satanás a Jesús, a sus ángeles mandará cerca de ti que te tomen en tus manos para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero le faltó algo. En todos tus caminos. Por tanto, es en el camino de Dios donde hay victoria, y es en el camino de la intelectualidad donde no hay triunfo espiritual ni hay victoria. Jeremías, capítulo 24 y versículo 7. Dice así, Jeremías 24, 7, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Yo quiero que notéis que Dios es el que hace la obra. Y dice Dios, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Por tanto, Dios está orientando corazón, centro de vida, núcleo de vida, lugar de la personalidad y de la expresión de la persona, a la luz de la Biblia. Lo que está diciendo es que íntegramente el hombre, la mujer, la persona nacida de nuevo, corazón nuevo, buscará a Dios, porque el corazón que Dios le da, se lo da para que le conozca. Cuando Cristo oró a su Padre en Juan capítulo 17, hablando de vida eterna, y hago un paréntesis ahí, es el gran capítulo de la Iglesia en el Nuevo Testamento, mejor dicho, en los Evangelios. A veces se dice que la Iglesia no está en los Evangelios, y que en los Evangelios aparece 2 veces iglesia, siempre en futuro. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, pero si Cristo viene para establecer su iglesia, es muy extraño que Jesús no haya hablado de iglesia en el Evangelio. Y cuando lees el capítulo 17 de Juan, descubres que Jesús se presenta a su Padre. Esa oración de Juan 17 es una oración no solo de intercesión o sacerdotal, es una oración del siervo que rinde cuentas al dueño. Y en ese capítulo comienza Jesús diciendo, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Por tanto, esa obra va a tener una consecuencia. Por esa obra van a hacer un pueblo. Ese pueblo se va a multiplicar. Aquellos que me conocen hoy van a predicar el Evangelio y van a hacer un pueblo grande, la iglesia, y yo quiero que esa iglesia, ese pueblo, sea de una determinada manera. Y en ese capítulo 17 Cristo da 10 características que tiene que tener la iglesia. Es el gran capítulo de la iglesia en el Nuevo Testamento.
Lo primero que Cristo dice a su Padre es: Padre, yo no quiero un pueblo religioso o vinculado por religión. Hemos tenido pueblo religioso durante siglos y ha sido un fracaso continuado. A veces nos adoraban a nosotros y otras veces llevaban sus ídolos con ellos, dice la Escritura. No quiero un pueblo religioso o vinculado por religión. En los tiempos de Cristo el pueblo de Israel estaba vinculado por religión. Se habían establecido los preceptos, codificado las leyes, habían establecido mandamientos positivos y negativos, habían determinado cuestiones que, si no estaban literalmente en la Biblia, las había suplido lo que se llamaba la tradición de los ancianos, y cuando había que dar valor a algo que entraba en conflicto entre la tradición de los ancianos y la Biblia, se daba opción o prioridad a la tradición de los ancianos. Y Cristo dice: basta de religión. Porque no es el cristianismo, no es religión. El cristianismo es relación con Cristo. Por tanto, quiero un pueblo con una vida renovada, una vida nueva. Y dice: y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. De manera que el principio fundamental, el origen, la razón de vida, está en conocer a Dios. Ahora quiero mencionar tres cosas. En cada uno de los temas voy a hablar de tres cosas. En primer lugar, quiero hablaros acerca de qué significa conocer. En segundo lugar, cómo puedo conocer a Dios, por supuesto. Y en tercer lugar, cuáles son las consecuencias de ese conocimiento. En primer lugar, cuando hablamos de conocer, estamos hablando de un verbo en la Biblia que tiene que ver con relación, con intimidad. Ese verbo aparece por primera vez en toda la Escritura en el capítulo 4 del libro de Génesis, donde dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo. Adán conocía intelectualmente a Eva. Pues por supuesto que sí. Desde el momento en que Adán estaba solito, en silencio, en el huerto, y Dios creó a la mujer y le dio a la mujer, y terminó el silencio de Adán. La mujer habló con él tanto, él conocía a Eva. No cabe duda, sus reacciones, su forma de decir, todas estas cuestiones, pero no era esa intelectualidad, era la relación de vida. Por tanto, hubo una intimidad matrimonial por causa de la cual concibió Eva un hijo y dio a luz más tarde al primero de los descendientes del hombre y de la mujer. Cuando hablamos de conocer a Dios, estamos hablando en la Biblia de lo mismo, de una relación de vida, de una relación de intimidad. La vida se realiza, se adquiere, la vida eterna se adquiere por comunión con Dios. Lejos de Dios no hay vida eterna. En la proximidad de Dios no hay vida eterna. Hay vida eterna cuando estamos en Cristo y estamos en Dios. Ahora, cuando hablamos de conocer a Dios, a veces tenemos la tentación de caer en el asunto religioso, en la experiencia religiosa. La experiencia religiosa, la relación religiosa, la expresión religiosa no es garantía de conocer a Dios en la intimidad. ¿Recuerdas que cuando Jesús, al final del tiempo del Sermón de la Montaña, está concluyendo el Sermón de la Montaña, hace una advertencia a los religiosos? Y les dice a algunos en aquel día, hablando del tiempo final, del futuro, del encuentro de la humanidad con Cristo después de la muerte, al final del tiempo, dicen: aquel día algunos me dirán: Señor, Señor. Bueno, algunos dicen: no, eso se refiere más bien a cuando Cristo venga a juzgar las naciones antes de establecer el reino. Me da lo mismo. En el encuentro final con Cristo, algunos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, predicamos el Evangelio. ¿Y qué dice Jesús? Nunca os conocí. Luego ellos conocían intelectualmente y hacían cosas en nombre de él, pero él no había tenido comunión, contacto con ellos. Por tanto, les dice al final de todo: a pesar de que lo que habéis hecho aparentemente es grande y bueno, apartaos de mí, obreros inicuos. Porque solo el regenerado es justo. El no regenerado es un impío a causa de su condición natural heredada de nuestros primeros padres. No es tampoco cuestión de culto, porque aquel pueblo de Israel, muy religioso, practicaba todos los ritos de la ley,
tenía sacrificios en el templo, tenía ceremoniales, guardaba los sábados, en fin, todo lo que vosotros os imagináis. Y el Señor les dice: estoy cansado, hastiado, harto de vuestros sacrificios y de vuestras fiestas solemnes y de vuestras lunas nuevas. Y preguntamos al Señor, pero vamos a ver, ¿no estableciste tú esto? ¿No determinaste tú estos sacrificios? ¿Por qué dices que estás cansado de algo que tú estableciste? Y la respuesta del Señor es muy clara. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y mis mandamientos para ellos son como mandamientos de hombres. Es decir, como la legislación que el hombre establece, así son mis mandamientos. Tenían un concepto religioso, pero no tenían una relación con él. Ahora, tampoco se trata, conocer a Dios, tampoco se trata de asunto de profesión. Los evangélicos, yo creo que todos vosotros sois por años creyentes en una iglesia, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Muy bien. Cuando bautizamos a una persona, normalmente en el ceremonial del bautismo, ¿qué decimos? Bajo tu profesión de fe. ¿Es garantía la profesión de fe de salvación? Bueno, Pablo dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero no es asunto de profesión, porque algunos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y no está hablando solo de inconversos, está hablando de creyentes, o de los que aparentemente se dicen creyentes. Dice, la distinción entre un creyente que profesa realmente a Dios es que no tiene que decirlo con palabras. La profesión de fe se ve por medio de las obras que realiza. Cuando Santiago escribe la carta, la epístola a Santiago, Santiago es un hombre práctico. Mirad, Santiago es un judío 100%. Y se mantiene judío, vamos, en el entorno judío permanentemente en Hechos de los Apóstoles. Y llega a un compromiso con Pablo en aquella enorme discusión de Hechos capítulo 15, en un compromiso medio judío. Que se abstengan de esto, de tal, y nosotros apoyamos esto, eso es un compromiso. Yo diría, perdonadme, estoy hablando con mucha franqueza, a lo mejor esto no lo diría desde el púlpito, lo digo a hermanos porque estamos coloquiando. Aquel es un compromiso, una componenda política de la Iglesia. Inmediatamente que eso se produce, inmediatamente después los judaizantes continúan haciendo lo mismo, ¿no? Claro que sí. Porque los acuerdos se toman a la luz de la Biblia o no se llegan a buenos acuerdos. Ahora, lo que sí es cierto es que aquellos conocían a Dios, pero había personas dentro de la iglesia que profesando tener fe no estaban llevando a cabo obras. Y Santiago, que es un hombre con mucha experiencia en ese entorno, dice en la carta, en la epístola que él escribe, dice, déjate de hablar de fe. Enséñame tus obras y yo determinaré si tienes fe. Y no me preguntes si yo tengo fe. Yo te voy a enseñar lo que hago y tú juzga si tengo fe o no. Porque la fe que no produce obras es muerta en sí mismo. Por tanto, como las obras del creyente no las produce el creyente, sino que las impulsa Dios por medio de su espíritu en el creyente, solamente aquel que tiene relación con Dios está en un camino del buen obrar conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, tampoco conocer a Dios es un asunto de intelectualidad teológica. Dije al principio de esta reunión que los cristianos evangélicos históricos somos un enorme disco duro de datos bíblicos. Y podemos recitar, no digo media Biblia, pero unas cuantas porciones de la Biblia de memoria. Y tenemos casi siempre un texto bíblico para cualquier circunstancia que nos viene. ¿Es eso conocer a Dios? No, por supuesto, porque la Biblia dice algo muy serio. El conocimiento envanece. Si alguno se imagina saber algo, aún no sabe nada como debe saberlo. 1 Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2. Esto aparentemente resulta una contradicción, porque yo leo permanentemente, conoce la palabra, lee la palabra, medita en la palabra o no. Sí, pero lo que Dios quiere es que no sepa yo la palabra de memoria, sino que viva conforme a la palabra.
Hay personas que saben poquito de la Biblia, pero viven conforme a eso que saben. Esas personas conocen la palabra. Hay grandes intelectuales, decimos cocos llenos de Biblia, pero realmente no están viviendo conforme a la Biblia. Y alguien me dice, ¿cómo es posible que una persona que habla tanto de Biblia no viva conforme a la Biblia? Muy sencillo. La vida cristiana no es teología, es especialmente amor. Y Cristo dijo que la iglesia se va a conocer no por el discurso teológico que tenga, sino por cómo se aman los hermanos entre sí. De manera que Cristo dice con toda claridad, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿qué? Si tuvieseis amor los unos para con los otros. Esto no justifica que no estudiemos la Biblia, Esto no justifica que no se predique la Biblia. Esto no justifica que no hagamos énfasis en la Biblia. Esto no justifica que no enseñemos la Biblia a los niños. ¿Me estáis siguiendo? Lo que sí es necesario es que cuando tú conoces la Biblia, conoces a Dios. ¿Sí o no? ¿Qué es Dios? Dios es amor. Por tanto, tú conoces a Dios en la medida en que amas. ¿Te das cuenta de esto? Estamos en un mundo en crisis porque no tienen referencias. ¿Hay problemas en el matrimonio? Los hay. ¿Cómo vas a hablar del amor de Dios a los niños que ven a sus padres en discusión continuada? No tiene referencia. ¿Cómo vas a predicar el Evangelio que habla de unidad en Cristo, de un cuerpo en Cristo y de una esperanza en Cristo, si el mundo ve las iglesias, que se llaman cristianas, divididas, enfadadas, separadas, contristadas unas con otras? Tenía mi profesor más directo decía que a veces los creyentes tienen un problema de interpretación bíblica. Que leen el versículo, amaos unos a otros, y lo entienden, armaos los unos contra los otros. Bueno, esto es una tragedia espiritual, pero eso evidencia que nuestro conocimiento de Dios es un conocimiento intelectual. No vale la profesión de fe, no vale la intelectualidad teológica, porque la Biblia dice, aplicad vuestro corazón a las palabras que yo testifico. Luego no habla de mente, ¿os dais cuenta? Está hablando de corazón, de vida, de relación, de comunión. Conocer la verdad acerca de Dios tampoco justifica que la persona sea cristiana. Conocí a un hombre, uno de los yo creo que de las personas con mayor conocimiento bíblico en España. No se murió todavía, es bastante mayor, pero no se ha muerto. Fue el director del Departamento de Teología de una de las universidades católicas más importantes. Tú podías hablar a este hombre y decirle, oye, ¿cómo es? Dame un bosquejo de Nahum. Y él te decía capítulo 1 esto, capítulo 2, así. Este conocía así la Biblia. Un día que yo estaba en donde él daba clases para unas conferencias en una iglesia evangélica, no en el sitio donde él estaba. Me dijo, oye, ¿estás aquí para qué? Pues mira, vengo para unas conferencias. ¿De qué vas a hablar? Y le dije, pues mira, el tema que tenemos es identificación con Cristo. Y me dijo él, ¿tú crees lo que predicas? ¿Todo lo que predicas? Y yo le dije, naturalmente. Si yo no creyese lo que predico, no lo predicaba. Me dijo él, bueno, te admiro, porque yo no creo ni el 70% de lo que enseño. Y conocía la Biblia. Luego, el conocimiento no garantiza la intelectualidad, mejor dicho, no garantiza el conocimiento de Dios. Ahora, conocer a Dios significa intimidad con Dios. Mira lo que dice Cristo, que todo aquel que me ama a mí, le amará también mi Padre, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Juan 14, 23. De manera que hacer morada con Él significa Dios viviendo en mí, y yo viviendo también en Dios. Ahora, ¿por qué necesito conocer a Dios? ¿Cuál es la necesidad que tengo de esto? En primer lugar, yo necesito conocer a Dios para ser salvo. La afirmación de Cristo es contundente. Solo tiene vida eterna aquel que lo conoce a Él y conoce al Padre. Pero tampoco puedes conocer al Padre si no conoces al Hijo. A veces nosotros, llevados de un espíritu de afecto entrañable,
decimos que aquellos que no son de nuestro medio, es como solemos hablar de los que no están en la esfera evangélica. Aquellos, por ejemplo, testigos de Jehová, estoy mencionando para que entendáis lo que quiero decir. Si realmente están convencidos y son honestos, van a ser salvos, bajo ningún concepto. Porque el que niega la deidad de Cristo no tiene a Cristo, porque niega lo que Cristo es y no tiene a Dios. Por tanto, no tiene salvación. Serán muy honestos, todo lo que tú quieras, pero están perdidos en sus delitos y pecados por negar una verdad fundamental de la fe. Y Cristo dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Pero para que te puedan conocer a ti, nadie viene al Padre si no es por mí. Por tanto, tienen que conocerme a mí. Ahora, la vida eterna es la vida de Dios. Vosotros sabéis que nadie tiene vida eterna más que Dios, porque solo Dios es eterno. Eternidad es un concepto, una abstracción mental que los hombres no podemos entender, porque es contrario a la base esencial de nuestra vida. Nuestra vida, la base esencial es el tiempo. Siempre estamos pensando en el tiempo. Cuando yo era un niño, pensaba siempre en el tiempo que venía y decía, uy, ¿cuánto tarda Navidad? Uy, ¿cuándo vendrán? Siempre estaba pensando en el futuro. Cuando yo llegué a una edad madura, el hombre maduro no piensa en el futuro ni en el pasado, piensa en el presente. Voy a hacer esto y aquello y lo otro, tal, porque tengo toda la fortaleza. Cuando ya voy siendo un viejo, ¿sabes en qué pienso? En el pasado. ¿Por qué? Porque ya tengo poco futuro. Por eso el abuelito cuenta batallas todos los días y repite todas las historias y está diciendo siempre lo mismo, porque su vida ha transcurrido. ¿Me estáis siguiendo? Ahora, el resultado de la identificación con Cristo es que tú adquieres una vida que no tiene tiempo. Eternidad es no tiempo. A veces nosotros, presos del tiempo, prisioneros del tiempo, cuando hablamos de lo que Dios era antes de la creación, decimos, en la eternidad pasada. Y cuando hablamos de cielos nuevos y tierra nueva, decimos, en la eternidad futura. No, Señor, no hay ni eternidad pasada ni futura, hay eternidad que no es tiempo. Dios es el único que no tiene tiempo. Porque cuando Él crea, mide la creación por el tiempo, pero Él sigue estando en la eternidad. Y cuando Cristo vino al mundo, hablando un día con los judíos, le dijo algo muy curioso. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Es correcto eso? ¿Está bien expresado eso? Claro, no puedes construir una frase con un pasado y un presente juntos. O es pasado o es presente. Lo que él está diciendo es que Abraham era un hombre del tiempo que comenzó y murió. Pero yo soy, estaba fuera del tiempo, siempre en presente. Dios no dice yo era, yo soy. Por eso de Cristo se dice que Él es el mismo hoy, ayer, por los siglos. No tiene tiempo. Ahora, esa vida eterna solo la tiene Dios. ¿Está claro? Por tanto, cuando Cristo me promete vida eterna, me está prometiendo algo sobrenatural. Me está diciendo, si tú crees en mí, te voy a dar la vida de Dios. ¿Cómo es eso? Dios tiene una vida que se manifiesta en perfecciones comunicables e incomunicables. Por ejemplo, Dios es omnipotente. Yo creo en Él. ¿Voy a ser omnipotente? No. Dios es omnipresente. ¿Yo creo en Él? ¿Voy a ser omnipresente? No. Dios es omnisciente. ¿Yo creo en Él? ¿Voy a ser? No. Esos son atributos que Dios no puede dar. Son privativos, potestativos de Dios. Pero Dios tiene otras perfecciones, infinitas como todas, que puedo tenerlas yo. ¿Dios es amor? Sí. ¿Y qué dice la Biblia? Que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Por tanto, no tengo la vida eterna en cuanto a perfecciones incomunicables, pero sí en cuanto a perfecciones comunicables. ¿Entendéis? Por eso Pedro dice que por las preciosas promesas que hemos recibido, al creer en ellas, hemos sido hechos participantes de la divina naturaleza.
La naturaleza de Dios es comunicable a la criatura. Por tanto, lo que Cristo está diciendo es, yo les voy a dar esa parte de la vida de Dios. Pero como la vida de Dios solo está en Dios, para que yo la tenga, ¿qué tengo que estar? ¿Dónde tengo que estar? En Dios. Por eso Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, cuando yo creo, el Espíritu Santo me toma y me pone ¿dónde? En Cristo. Si no estoy en Cristo, no tengo vida eterna. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, el ámbito religioso, el conocimiento religioso, no sirve para salvación. Está como sostenimiento, sustento del mensaje. Está muy bien. El mensaje que se predica, el mensaje de la cruz, ha de ser creído por el hombre. Pero cuando yo creo en Cristo, la participación, la comunión con Cristo, el conocimiento de Cristo, me lleva a disfrutar de la vida de Dios. Y cuando yo creo en Cristo, vengo a conocer algo que antes no conocía. Por ejemplo, en Nahum, capítulo 1, versículo 7, leo estas palabras. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a todos los que en Él confían. A veces nosotros tenemos ciertos problemas, pasamos muy desapercibidos en la iglesia. Sobre todo cuando la iglesia ya es grande. No hay tiempo de saludar a todos el domingo, es imposible. De modo que algunos pasan y tú no les has saludado. Algunos pasan desapercibidos para muchos. Y es posible que alguno no haya sido saludado, no es fácil, pero no haya sido saludado por nadie y se haya ido diciendo, nadie me saluda. De otra forma, me ignoran todos. No es verdad. Dios conoce a todos los que en Él confían. A veces nosotros buscamos compañía en nuestros hermanos y nuestros hermanos están muy despistados muchas veces. A veces buscamos amor en nuestros hermanos y decimos, había un libro cuando yo era pequeño que se titulaba Nadie me quiere, no sé si lo leísteis alguna vez, de una buena señora que estaba sola, vivía sola, solamente en compañía de un gato y permanentemente decía, nadie me quiere, hasta que al final se dio cuenta que muchos la querían. Pero nosotros buscamos afecto en donde a veces no está. Pero Dios nos ama, siempre, permanentemente. De manera que cuando yo tengo vida eterna, descubro no solamente que Dios ama, según dice, sino que yo siento que me ama. Y el amor de Dios en nuestros corazones inunda nuestra alma de paz. Y el Espíritu Santo produce en nosotros gozo y paz. Mirad, no hay razón ninguna para que yo esté inquieto. Bueno, muchas veces estoy muy inquieto. Pero no hay razón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce amor, gozo, paz. El conflicto está fuera. La violencia del turbión, fuera. El viento huracanado y la lluvia y el agua golpeando, fuera. Pero la paz está dentro, producida por el Espíritu Santo. Por tanto, aquel que conoce a Dios no solamente busca la paz y la sigue, es pacificador. Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si no buscamos la paz, posiblemente no estemos conociendo bien a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. Esta es la gran necesidad que tiene la Iglesia, conocer a Dios así. Ahora, llegamos a la salvación y decimos, bueno, es verdad, no podemos predicar un evangelio para salvación que no sea conoce a Dios. Bien, vamos a llevar a los hombres al conocimiento de Dios. Vamos a predicar una doctrina ortodoxísima y vamos a decir que el hombre no tiene salvación si no entra en contacto con Cristo. Y vamos a decir a la gente que tiene que venir a Cristo, etcétera, etcétera. Perfecto. Estamos hablando del primer elemento de la salvación, el encuentro con Cristo, que es la justificación. En el momento en que yo creo en Cristo, Dios me separa de la responsabilidad penal del pecado. De manera que voy a la presencia de Dios con mis pecados actuales
Y yo sé que esos pecados actuales y los futuros han sido perdonados en Cristo cuando creí. Por eso puedo decir, Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué bendición tan grande! La justificación separa al pecador de la responsabilidad penal del pecado. ¿Por qué? Porque la pagó Cristo. Por tanto, Dios no puede cobrar dos veces la factura porque Dios es justo. Ahora viene la segunda parte de la salvación, que aparentemente es mucho más extensa en relación con el hombre que la anterior, que es la vida actual después de la justificación. La vida diaria, esa es la vida de santificación. En la vida de santificación, Dios separa al pecador que cree del poder del pecado. ¿Para qué? Para que podamos vivir para Dios. Antes éramos esclavos del pecado, pero liberados del pecado hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y Pablo dice en Romanos que antes éramos presos, esclavos de la justicia, del pecado, y ahora somos hechos siervos de la justicia. Mirad, no se ha variado la condición. ¿Éramos esclavos del pecado? Ahora somos esclavos de la justicia. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia es muy clara. Que antes estábamos sirviendo a la acción pecaminosa contraria a Dios, ahora estamos sirviendo a Dios libres de la acción pecaminosa. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó para que le sirviera, ¿o no? Claro, y para que le obedeciera, ¿o no? Naturalmente, nosotros antes no podíamos obedecer a Dios. Ahora podemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha cambiado de posición. Antes éramos desobedientes e hijos de ira, y ahora somos hijos de obediencia. Luego, antes podíamos a lo mejor practicar un acto de obediencia un momento, pero seguíamos siendo desobedientes. Pues claro, ahora podemos practicar un acto de desobediencia de vez en cuando, pero somos obedientes o no somos cristianos. Dios nos ha cambiado. Esa vida de santificación exige necesariamente el conocimiento de Dios para llevarla a cabo. ¿Por qué? Los creyentes hemos tomado a veces la Biblia y hemos establecido la normativa de la santificación. ¿No suena eso un poco? ¿Cómo soy santo? Pues apartándome del mundo y no haciendo las cosas del mundo. ¿Os suena eso o no? ¿Y qué son las cosas del mundo? Bueno, depende del tiempo. Cuando yo era un niño pequeño, había algunas, por lo menos en mi tierra, había algunas cosas del mundo que no se podían hacer. ¿Sabes cuál era una de ellas? No ir a una cafetería. Los creyentes no íbamos a la cafetería. ¿Por qué? Porque eso es del mundo. Bueno, qué bien. Los jóvenes nos callábamos la boca, no preguntábamos nada. Pero ahora mismo, debido a que las ciudades crecieron, a que se hizo complicada la vida, tenemos que tener una reunión entre líderes, entre ancianos de las iglesias y tal y cual. ¿Y dónde? Pues no, en tu iglesia no, que el aparcamiento está muy difícil, en la otra no, está muy lejos. ¿Dónde? En una cafetería. Buscamos una cafetería tranquilita y ahí tenemos la reunión. ¿Qué pasó? ¿Cambió el mundo? No, cambió nuestro sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. De manera que el mundo en Juan no son cosas, son asuntos espirituales. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Eso es el mundo. Luego el mundo no es solamente ir o no ir a ver un partido de fútbol. Yo no sé si vosotros vais a ver un partido de fútbol o no, pero eso era otro de los grandes pecados de mi tiempo. Y no hablemos ya de ir a ver un Celta Deportivo de La Coruña, porque eso era ya terrorífico. Ahora los creyentes van al fútbol, vamos al fútbol. Yo no, hace muchísimo tiempo que no voy, pero bueno, vamos al fútbol. Y cuando tú sabes muy bien que cuando están jugando dos equipos, en fin, cualquiera de ellos, el local y otro, y se produce un par de patadas en el campo, mal dadas, y el árbitro pita una falta y se arma ahí un cisco de jugadores, las cámaras de televisión no apuntan solo a los jugadores. Se vuelven a las gradas para ver
lo que hacen los espectadores o no. Y de pronto se vuelven a la grada y tú ves hoy a un anciano de iglesia encima de la silla y no está bendiciendo al árbitro, ni muchísimo menos. Está haciendo todo lo contrario. Y tú dices, mira, tú en el fútbol del mundo, no. Es que el mundo está en la iglesia. Cuando tú tomas el sistema como forma de agradar a Dios, eres un mundano. Porque el culto no es establecido por ti, es conducido por Cristo en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo es el que dirige el culto. Si no está presente, la obra religiosa es un aspecto mundano o carnal, como quieras llamarlo. Ahora, cuando tú estás ahí en la santificación, ¿cuántas veces hemos predicado este versículo? Ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Y entonces poníamos un punto en el versículo. Es el versículo más, es la exhortación más dada, al menos que yo recuerde, en la iglesia en los últimos años. Ocupaos de vuestra salvación. Y como yo tengo que establecer la ocupación, establezco las normas. De modo que no hagas esto, ni aquello, ni lo otro, ni lo otro. Y yo tengo una lista de cosas que puedo hacer y una lista de cosas que no puedo hacer. Y soy santo si no hago las cosas que no puedo hacer, y soy santo si hago las cosas que debo hacer. ¿Crees que eso es así? La vida de santificación no la entendemos bien porque cortamos el versículo donde no hay que cortarlo. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Luego, la santificación no son cosas que tú hagas considerándolas buenas y cosas que no hagas considerándolas malas. La santificación está en vivir a Cristo, el único que es santo. En la medida en que tú vives a Cristo, automáticamente estás viviendo una vida de victoria. Y en la medida en que no vives a Cristo, aunque cantes los mejores himnos y conozcas toda la Biblia, no estás viviendo una vida de santificación. ¿Entendéis? De otra manera, hermanos míos, es necesario que el aire del Espíritu, el aire renovador, sople en nuestras iglesias. No es verdad o no es aplicable o no es interpretable directamente aquello de los huesos secos, de la profecía, ¿entendéis? No, eso es para Israel, está bien. ¿Pero puedo aplicarlo? Sí. La Biblia tiene muchas aplicaciones, aunque solo una interpretación. A veces nuestras iglesias son como campos de huesos muertos, que necesitan el poder del Espíritu para que vuelvan a tener vida, vida conforme a la voluntad de Dios. Y la vida conforme a la voluntad de Dios es que nuestras fuerzas fracasan siempre. Y que las únicas que no fracasan son las fuerzas de Dios en nosotros. Tienes el capítulo 7 de Romanos, en donde Pablo dice, yo sé lo que Dios quiere que haga, yo ahora sé, y quiero hacer, y voy a hacer. ¿Y qué dice él? Pero encuentro un problema, que lo que quiero hacer no lo hago. Hay una ley dentro de mí que me arrastra y me impide hacer aquello que yo sé que es bueno. Y estoy haciendo lo que no es correcto. Porque no eres tú, Pablo, el que tienes que hacerlo. Es el Espíritu de Dios en ti. Y cuando tú permites que el Espíritu de Dios controle tu vida, estás viviendo la vida de santificación. Y estás viviendo la experiencia de la liberación del poder del pecado. Y estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Las fuerzas de Dios solas siempre son más que las de Él y las tuyas sueltas. ¿Me estás siguiendo? Por eso el Dios de la Biblia quiere que le conozcas en la forma extraordinariamente rara en que Él se comporta. El Dios de la Biblia tiene cosas que los hombres nunca podremos entender, porque nunca coinciden con nosotros. Por ejemplo, cuando tú multiplicas una cantidad por 0, ¿cuánto te da? 0. Y si es muy grande la cantidad que la multiplicas por 0, ¿cuánto te da? 0. Escucha la Biblia. Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Qué raro. ¿Cómo va a multiplicar por 0 algo y darle? Porque lo que dice la Biblia es que
Tus fuerzas, cuando tú dices, no tengo nada, Dios coloca las suyas. Y entonces te lleva en triunfo permanentemente. De ahí que la santificación solo es posible en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo conocer a Dios? En primer lugar, yo conozco a Dios por medio de su revelación. La palabra de Dios está escrita para que le conozcamos. El Dios de la Biblia, a lo largo de muchos años, mil y algo de años, ha ido revelándose progresivamente para que tú y yo conozcamos a Dios por medio de su palabra. La Biblia lo dice con toda claridad en Hebreos capítulo 1, versículo 1, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas. De manera que a lo largo de la historia Dios se ha ido revelando y se revela por medio de su palabra. Dios nunca podría ser conocido de nosotros si Él no se revela. La idea de que investigando puedo descubrir a Dios no es verdad. La Biblia enseña también otra cosa muy importante. No existe el ateo. ¿Tú crees en los ateos? Ahí viene alguno y dice, yo soy ateo. ¿Y qué significa ser ateo? No creo en Dios. ¿Estás seguro de que no crees en Dios? No, no creo en Dios. No seas mentiroso. Porque Pablo dice que lo que de Dios se conoce le he revelado por las obras que son hechas. La naturaleza está diciendo al hombre, aquí está Dios. ¿Te das cuenta de eso? Luego el hombre no puede ignorarlo. No es que el hombre investigando la naturaleza descubra a Dios. No, es que Dios habla por la naturaleza. Y dice el apóstol Pablo que aquel que viendo la naturaleza no le adora, queda sin excusa, es inexcusable. Luego no existe el ateo. El ateo es el necio que dice en su corazón, Dios no, pero lo dice él. Y es un necio porque conociendo la verdad, no la acepta como tal y se aparta de Dios. De manera que por medio de la Biblia, yo conozco a Dios. No hay posibilidad de conocerle sin su ayuda. Mira lo que dice Éxodo capítulo 8, versículo 10. Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Luego la palabra de Dios nos lleva al conocimiento de nuestro Dios. Además, yo necesito la palabra porque nadie puede conocer la grandeza de Dios sino por lo que Él dice de sí misma. Porque no hay referencia ninguna. Yo, por ejemplo, puedo decir, este coche es más grande que el otro, porque tengo dos coches comparables. Pero no hay nada que se pueda comparar con Dios. De manera que Dios es infinitamente más grande. Y la Biblia dice, ¿quién se podrá igualar a Jehová? Nadie. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados, de los más grandes? Nadie. No tengo referencia. Luego, cuando Dios me habla de amor y me dice, yo amo y soy amor, la referencia que yo tengo es el amor del hombre, ¿o no? O el amor mío. No se puede comparar. Y para que yo conozca, sepa cuál es el amor de Dios, dice que Él nos amó y entregó a su Hijo unigénito por nosotros. Ya tengo una referencia. ¿Lo encuentro en dónde? En lo que Dios dice de sí mismo. Dios nos habla por su palabra y sólo así podemos oírle a Él y podemos conocerle. Esto me llevará a una consideración de las últimas, de estas cuatro, la necesidad que tenemos de volver a la Biblia. La Biblia, hoy tenemos, ¿cuántas versiones tenemos de la Biblia? Las que tú quieras. Estaba sentado ahí y oía a una hermana por ahí que decía que iba a buscar la versión textual de la Biblia. Muy bien, fantástica, es una buenísima versión. La Biblia de las Américas, otra. La Biblia, no sé, menos la Nuevo Mundo, que es la de los Testigos, que no es una Biblia. Versiones de la Biblia, un montón. Puedes tener todo lo que tú quieras. Satanás aprende a lo largo del tiempo, no sabe todo. ¿Y Satanás intentó destruir la Biblia o no? Y como no podía destruir la Biblia, vamos a destruir los creyentes, ¿verdad? ¿Pudo? No pudo. ¿Sabes lo que hace Satanás? Aprende y dijo, ¿quiere Biblias? Denle Biblias. Y tú puedes tener en casa 12 versiones de la Biblia, en otras 12 formas. Pasta dura, pasta blanda, pasta no sé qué. Biblia de la mujer, Biblia del predicador, Biblia de las promesas, Biblia arcoíris. Tienes toda la Biblia.
darle Biblias. Lo importante no es que ellos tengan la Biblia, lo importante es que la Biblia no los tenga ellos. Esta es la cuestión. De manera que nosotros, con tanta Biblia, hemos perdido como objetivo tener la Biblia en el púlpito de la iglesia y tener la Biblia en la familia. ¿Es verdad o no? Hay muchas iglesias que desconocen gran parte de la Biblia. Hay lugares o libros de la Biblia que no se predican en las iglesias. Luego, la iglesia se está debilitando. Y predicamos de la Biblia aquella parte de la Biblia que nos interesa a los objetivos que nosotros tenemos de denominación o de sistema de iglesia o de forma de pensar. No estamos enseñando todo el consejo de Dios, ¿verdad que no? Por ejemplo, vamos a predicar, ahora salimos del retiro y decimos, vamos a predicar la Biblia. Y vamos a empezar por algo simple, vamos a empezar por los evangelios. Muy bien. A partir de mañana, Evangelio según Mateo. ¿Por qué capítulo comenzamos a enseñar Mateo? Por el 2. Porque ¿qué es el 1? La genealogía de Jesucristo. Hijo de este. ¿Qué le voy a decir a la iglesia? Si tú no predicas el capítulo 1 de Mateo, nunca podrás enseñar por qué Cristo está vinculado con los gentiles. Y lo más sorprendente es que Cristo se vincula con los gentiles por 4 mujeres, no por hombres. Qué cosa más extraña. Y si no predicas algunas partes de Mateo, no podrás explicar por qué Cristo utilizó mujeres para enviar el mensaje de la resurrección a apóstoles. Cuando las mujeres no podían testificar de nada porque no tenían testimonio, si no iba acompañado del testimonio de un hombre. De manera que hay que predicar la Biblia, hay que enseñar la palabra de Dios. Y en la familia, ¿qué ocurre? Bueno, mi hijo es un rebelde. ¿Y tú estás dedicando algún tiempo para charlar con tu hijo tranquilamente sobre la Biblia? Y cuando tu hijo viene, ahora yo veo personas aquí ya los hijos se han marchado, ¿verdad? Pero cuando el hijo viene y tiene el pelo un poco desgreñado, que a ti no te gusta, y le dices, no quiero verte con esos pelos, y él te dice, ¿por qué? Y le dices, porque sí. O este que se compra el pantalón, que a mí no me gusta, pero es a mí. Un pantalón vaquero con 4 agujeros por las piernas. Digo yo, qué cosa más extraña. En mi tiempo, cuando había un agujero en un pantalón, mi madre me iba a la piel porque lo rompía. Hoy en día se compran rotos. ¡Qué bien! No me gusta pero no te gusta a ti. Pero dame una razón para que no pueda usar el pantalón. ¿Me estáis siguiendo? No es imposición, es conducir a la persona a la Biblia. Y que la respuesta que tú le des puedas apoyarlo en la Biblia. Porque la Biblia tiene respuestas para todos el entorno y la vida de los hombres. ¿Es así? Por tanto, hay que leer la Biblia en el hogar. Hay que contarle a los niños historias de la Biblia. Hoy nuestros niños pierden unas cuantas horas delante de la televisión. ¿Es así o no? No digo que no vean la televisión, por favor. Y que no vean al Pato Donald. Bueno, hoy no se ve el Pato Donald, eso ya pasó a la historia. Hoy se ve al no sé cuánto japonés por ahí. Bien, déjales, pero tú entiendes algo, debes entender algo. Detrás de un héroe para niños de la televisión no hay nada. Detrás del chino ese no hay nada. Detrás de Mazinger Z no hay nada. Y detrás del hombre araña no hay nada. Detrás del héroe de la Biblia está Dios. De manera que tú llamas a un niño, le dices, te voy a contar la historia de un hombre que usaba el pelo largo. Ah, sí, sí. Y que un día se fue a la ciudad y como la puerta estaba cerrada y no podía salir, enganchó la puerta y arrancó puertas y los postes y se la subió a la cima de un monte. ¿Qué te parece? ¡Qué fuerza! Claro, ¿sabes quién le daba esa puerta? ¿Te das cuenta? Necesitamos llevar la gente a la Biblia, sencillamente. Nuestros niños no son loros que tienen que aprender el texto bíblico de memoria y textos que ni entienden. Lo que hay es que darles soluciones bíblicas a los problemas de hoy. Ahora Dios se revela por la Biblia.
la primera pregunta que yo tengo que hacerme a mí para mi vida, ¿estoy dedicando tiempo a la Biblia? Hay planes de lectura de la Biblia en un año. ¿La estamos siguiendo? ¿Estamos leyendo la Biblia todos los años? Una vez por lo menos, toda la Biblia. No es difícil, ¿eh? Solamente con que le des, como mucho, 10 minutos diarios, lees toda la Biblia en un año. Pero hay creyentes que no han leído la Biblia nunca, vamos, en su totalidad. Tengo que leer la palabra. Dios se revela por la Biblia. No puedo conocerle si no voy a su palabra. Dios se revela también por la oración, por el diálogo en la oración. ¿Cómo es esto? Porque Dios me dice, habla conmigo. Yo conozco a las personas en la medida en que hablo con ellas, ¿verdad? No puedo conocer cómo es fulano si nunca me senté con él a charlar de alguna cosa. Ahora, Dios me dice, quiero que hables conmigo y yo contigo. ¿Y sabes cuál es el mandato? Orad sin cesar. ¿Crees esa palabra? ¿La crees? Entonces ahí tenemos un problema. Orar sin cesar, algunos entenderían que hay que estar de rodillas todo el día. Otros que hay que dedicar muchísimas horas a estar cerrado para hablar con Dios. No, señor. Orar sin cesar. ¿Se puede hacer o no? Sí. En la medida en que tú estás manteniendo comunión con el Padre y estás dialogando con Él. Cuando tú sacabas a tus hijos de paseo e iban contigo en la calle, iba calladito todo el tiempo y hablando contigo. Iba hablando contigo. Y cuando quería decirte algo, te decía, para un poquito. Y se ponía de rodillas y te decía, papá, quiero decirte. Hacía eso. ¿Qué va, hombre? Hablaba contigo. Esto es el orar sin cesar de la Biblia. Mantén una vida de relación con Dios de manera que tú puedas estar hablando con Él y Él puede estar hablando contigo. ¿Dónde? En la oficina, en la universidad, en la casa, cuando juegas a fútbol. No importa lo que, permanentemente puedes estar orando con Dios y hablando con Él. Y Él te va a mostrar algunas cosas. Te va a mostrar que es omnipotente cuando interviene en un problema de tu vida que no tiene solución. Te va a enseñar que es el Dios de la gracia cuando interviene en un problema tuyo que te ha destrozado. Que es el Dios del consuelo cuando la pregunta que tienes en tu vida, ¿por qué?, que no tiene respuesta, sientes como respuesta la voz de Cristo que te dice, no temas, yo estoy contigo. Ahí tienes el conocimiento de Dios. De esta forma podemos conocer a Dios. Todo creyente en la Biblia que ha conocido a Dios es un creyente que se destaca por la oración. ¿Estamos orando? ¿Estamos dedicando tiempo a la oración? Yo hablo también a mis hermanos queridos, líderes de la iglesia. La iglesia habla a los líderes. Hablamos mucho y oramos muy poco. ¿Queréis un ejemplo? Reunión de consejo de iglesia. ¿Qué vamos a tratar en la reunión? Problemas de iglesia, ¿verdad? Y hoy tenemos una lista de problemas que ¿para qué? Entonces vamos a reunirnos y vamos a empezar puntualmente. Bueno, empezamos puntualmente. 8 de la noche. Bueno, tenemos mucho, ¿eh? A ver, que alguien nos encomiende al Señor. Y terminada la oración de encomendación al Señor, comenzamos a hablar nosotros. 9, 10, 11 de la noche. Y alguien dice, oye, que mañana tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Bueno, pues que alguien nos despida en oración. Eso es todo. ¿Tenemos problemas? ¿Nosotros o la obra? No, la obra. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a orar. Porque la obra de Dios no la podemos hacer nosotros. Solamente Dios puede hacer su obra, ¿entiendes? La hace por medio de nosotros. Luego tenemos que decirle al Señor, mira, aquí tienes un problema, no lo tengo yo. ¿Qué tengo que hacer para solucionarlo? De manera que tengo que orar. ¿Te crees tú que Dios no sabe el problema? Sí, pero la oración no es para que Dios se entere del problema, es para que yo sepa cuál es la dimensión del problema. Y cuando yo estoy orando a Dios, Dios resuelve. Y lo resuelve de formas asombrosas, como nunca te hubieras imaginado que los puede resolver. El Dios que responde a la oración
se manifiesta como el Dios de la verdad de la Biblia. Tú crees que la Biblia es verdad, ¿verdad? Sí, sin duda ninguna. Escucha un texto. Jehová en medio de ti poderoso. Él salvará. ¿Lo crees o no? ¿Lo ves? ¿Tú ves que hay salvación en la iglesia? Que hay gente que se manifiesta pidiendo a Cristo que perdone sus pecados en público en la iglesia, ¿lo ves? Habitualmente, cuando alguien se convierte, le pones en el boletín de la iglesia, gloria a Dios, domingo pasado una conversión. Yo creo que tendríamos que escribir, tremenda desgracia, el domingo no hubo ninguna conversión. Dios está dispuesto a cumplir su palabra, porque es Dios. El Señor nos está dando, primero, nuestra iglesia en Vigo no es ejemplo para nada, ¿entendéis? Porque es una iglesia. Y estamos distantes, lejísimos del modelo de Dios. Pero puedo contaros una bendición que tenemos en la iglesia. Y es que Dios está salvando gente habitualmente en las reuniones de la iglesia. Y que un domingo que tocaba la reunión de la mañana a la juventud, cada 5 domingos el pastor de jóvenes tiene la predicación y los jóvenes tienen el culto. Es un culto un poco especial, porque los jóvenes eligen una música muy suavecita. Y hay pocos himnos, pocos cánticos que no tengan sus palabras. Bueno, muy bien, fantástico. Esa mañana el pastor de juventud subíamos y me dijo, yo creo que hoy debo predicar el Evangelio. Predica el Evangelio. Y utilizó una historia bíblica de aquel cojo que es llevado por 4 a Jesús, ¿recuerdas? Y estábamos en la iglesia diciendo a la congregación que tenemos que prepararnos para recibir en la iglesia gente que nunca antes habíamos visto. Gente con problemas que no había antes. Por ejemplo, la iglesia está preparada para recibir a los homosexuales. No para probar lo que hacen, para recibirlos, para hablar con ellos, para predicarles. Estamos hablando en la iglesia de hoy algo sobre aborto o no. Cosas de estas. Bien. Y este hombre, este pastor, predicó sobre esos 4 y puso una ilustración muy interesante. Dijo, estos 4 llegaron a la puerta de la casa donde estaba Jesús. No podían entrar. Por la puerta principal de la casa no entraba nadie, porque nadie cedía el sitio. Entonces podían hacer 2 cosas con el amigo. Lo dejo en la calle o lo llevo para casa. Pero aquí no hay nada que hacer. Pero es que tenemos que llevarlo a Cristo. Y subieron al tejado y abrieron el tejado, ¿verdad? Y decía él, imagínate los fariseos sentados ahí que le caían las miasmas encima de su ropa. Y decía, ¿pero qué es esto? Y el dueño de la casa, que posiblemente estaba hacia la puerta, para acomodar la gente, pero me destrozan la casa. Pero el asunto es que abrieron una puerta alternativa y el paralítico vino hasta junto a Jesús. Y él dijo, en la iglesia de hoy no entran, entre otras cosas, los jóvenes de la calle. Por esa puerta no entran. Hay que abrir una puerta alternativa. Distintas formas para que vengan a Cristo, que es lo importante del asunto. Y terminó. Hizo un llamamiento a la congregación para que reflexionasen sobre las puertas alternativas. Y que nadie se asustase porque se abriese un agujero en el techo. Simbólicamente. Pero después dijo, es posible que aquí haya algún paralítico esta mañana que necesita a Jesús. Hay alguien que quiere recibir a Cristo. 12 personas. Jehová en medio de ti, poderoso. Él salvará. Necesitamos retomar el conocimiento de Dios para poder experimentar esta bendición. Dios habla conmigo por la experiencia emocional. Y alguien que me escucha esta primera expresión me va a decir, ya sabíamos que él estaba bastante desorientado en cuanto a la fe.
y ahora es además carismático. No, 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 en absoluto. ¿Qué es experiencia emocional? El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Dios. ¿Lo hace o no? Lo dice la Biblia. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos hace exclamar: Abba, Padre. Por tanto, esa es la experiencia emocional que yo estoy buscando. Cuando el Espíritu de Dios está presente en la vida del creyente y en el culto de la iglesia, el culto cambia de significado y de orientación. Tú sientes la presencia de Dios, no en el ruido, ni en milagros extraordinarios, ni en cuestiones de este tipo, que muchas veces son puro subjetivismo, ¿entiendes? No creo en los empastes de muelas, perdonadme la expresión. Dios, yo no he visto nunca a Cristo darle una muleta a un paralítico y decirle, vete andando, ¿no? ¿Lo sana o no? Sí. De modo que Dios, antes de empastar una muela, lo que hace es ponerte una nueva, porque sabe que al cabo de un tiempo ese empaste va para allá. Sí, bien. Entonces no creo en esas historias. No estoy buscando manifestaciones aparatosas. Si Dios las quiere hacer, hágalas. Pero lo que estoy buscando es que Dios impacta a la iglesia. Y que a veces no sabes por qué, pero sientes una emoción impresionante dentro de ti en el culto. Y tú sabes que Dios está presente. A veces habrá un silencio en el culto, no silencio de desidia y de angustia vital que no sabemos qué hacer con el culto. Silencio del impacto de Dios presente. Otras veces sentirás una alegría infinita y te conducirá en una alabanza dinámica, no sé qué, pero lo que sí es cierto es que me regocijo siempre al ver la obra de Dios. Y la Biblia me dice que le amo sin haberle visto. Y creo en Él, aunque ahora no lo podemos ver, pero nos alegramos con gozo inefable y glorioso. El gozo se ha perdido mucho de la iglesia, ¿verdad? Las iglesias están tristes. Y algunas iglesias están en una decadencia tal que da la impresión de que estamos diciendo, bueno, el último que muera cierra la puerta. No es esto. Dios quiere llevar a su pueblo ¿cómo? En triunfo siempre. Siempre, no ocasionalmente. Ahora, la seguridad o el conocimiento de Dios, y voy a terminar, no quiero alargarme en estos temas, conocemos a Dios porque Él nos conoce a nosotros. Cuando Pablo habla de salvación, dice, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos por Él, Gálatas 4:9. La seguridad de salvación no está en que yo conozca a Dios, está en que también Él me conozca a mí. Porque dice, Él conoce a los que son suyos y conoce nuestro nombre. De manera que sentir la realidad del conocimiento de Dios me lleva a sentir la gracia de Dios. ¿Cómo he sido salvo yo? ¿Cómo has sido salvo tú? Por gracia mediante la fe. La gracia fluye en el corazón del creyente y la gracia contamina espiritualmente la acción de la iglesia. Estoy hablando de contaminación en el sentido de extensión de la gracia. Cuando la iglesia no vive en la gracia, no está conociendo a Dios. Cuando la iglesia coloca la ley en el púlpito de la iglesia para golpear las faltas del pueblo de Dios, no conoce a Dios. Porque Dios es amor y Dios es gracia restauradora. El Dios de la Biblia es capaz de decirle a la mujer adúltera, no te condeno, vete. ¿Justificó el pecado? No. Y no peques más. Hay cientos de jóvenes de mi tiempo y posteriores que no están en las iglesias. ¿Están en otra iglesia? No, señor, están en el mundo. Porque han tenido golpes y no han tenido gracia. Es necesario recuperar este conocimiento. La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia centrada especialmente en la gracia. Por tanto, tenemos que conocer la gracia y para conocer la gracia tenemos que conocer a Cristo. Cristo está con los discípulos la última noche. Todos tensos. Tan tensos que Cristo les dice, no se turbe vuestro corazón. Y cuando después de hablar de todo eso, hay uno que yo creo que no sabe lo que dice. Dice, mira, lo que me interesa esta noche
No es lo que va a pasar, que no lo entiendo. Es que me muestres al Padre. Y Cristo le dice, pero vamos, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún me dices, muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Será el segundo tema. Tenemos necesidad de recuperar a Jesús en la iglesia. Cristo es el gran desconocido de la iglesia. Lo tenemos en los himnos, lo expresamos en las oraciones, pero mayoritariamente Cristo está en la puerta de la iglesia. Y Él viene a nosotros para decirme, aquí estoy a la puerta. Y ya. Pero no te das cuenta que toda tu riqueza es miseria y que la única riqueza es la mía. Yo tengo que conocer a Dios en Cristo. Ahora, la conclusión. ¿Cuál es la consecuencia? El que conoce a Dios tiene un enfoque distinto para su vida. El ejemplo de Pablo es muy sencillo. Todo lo que para mí era ganancia, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, bla, 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 todas esas cosas, era ganancia, lo he dejado como pérdida por amor de Cristo, por el excelente conocimiento de Jesús. Por tanto, cuando tú conoces a Jesús, todas tus grandezas son miseria y tú las desechas. La arrogancia desaparece porque la presencia de Cristo impacta en la vida. A veces nosotros tenemos pérdidas, ¿verdad? Estamos en una sociedad en crisis. Hay pérdidas que sufrimos y hay cruz que llevamos. Deja de tener importancia, de preocuparnos cuando conocemos a Jesús. Cuando Abraham dejó Ur de los caldeos, lo hizo por fe, ¿verdad? Sí, pero porque primeramente había visto a Dios. ¿Recuerdas que Esteban, en la defensa que hace, da la razón de la fe de Abraham? A veces nosotros decimos, Abraham, el hombre de fe, fíjate, Dios lo llama y se va. Para un poco. ¿Se va por qué? Porque dice Esteban, el Dios de la gloria se apareció a Abraham. Claro, y cuando la gloria de Dios se aparece, el llamado de Dios es fácil. No es que oyó la voz y salió, es que había visto la grandeza de Dios. Ahora, ese trato personal con Dios te va a dar un enfoque nuevo en tus pruebas. ¿Tienes pruebas en la vida o no? ¿O solamente las tengo yo? ¿Y hay pruebas muy intensas o no? ¿Tú sabes lo que es despertar de noche con la almohada mojada por los ángeles? ¿Tú sabes lo que es la partida de uno de tus queridos? Susana sabe lo que ha sido para ella la partida de su esposo, un accidente viniendo de una reunión especial. Y yo sé lo que ha sido la partida de mi esposa en una semana. ¿Sabes cuál es la pregunta que tienes cuando eso ocurre? ¿Por qué? ¿Debo preguntar a Dios por qué? Claro que sí. Si me lo dice Santiago, tú no sabes la prueba. ¿No sabes la causa? Pregúntale. No se enfada, pregúntale. Lo que ocurre es que cada vez que yo le he preguntado, ¿sabes lo que ha hecho Dios? No contestar. Yo digo, pero oye, yo te pregunto, ¿y qué pasa? Y dice, mira, ¿cómo vas a entender si mi pensamiento es más alto que el tuyo? Y mi camino más alto que el tuyo. Lo que te interesa saber es que yo estoy en el control y que tengo promesas para ti y que tengo gracia para ti. Y puedes estar en medio del valle de sombra de muerte. Salmo 23. ¿Sabes lo que es la sombra? No es nada. La sombra es una ilusión lumínica. Cuando tú pones un objeto que obstaculiza la luz del sol, o la luz, se produce una sombra, ¿verdad? Muy bien. ¿Y la sombra qué es? Pues ausencia de luz. En Galicia, como sabéis bien, uno de los animales típicos de Galicia es el lobo. Y
A los niños se le cuentan desde pequeños historias ¿de qué? De lobo. Bueno, vosotros lo habéis contado a vuestros nietos seguramente, Caperucita y el lobo feroz. El lobo siempre es feroz. De modo que tú pones las manos contra un foco, colocas y aparece la figura de un perrito. Le puedes decir al niño es un perrito, le puedes decir es un lobo. Mira el lobo. Y el niño se asusta ¿de qué? De la sombra. Y el Salmo me dice, cuando estés en el valle de sombra de muerte. No es realidad, no es muerte, es la sombra. ¿Cómo puedes eliminar la sombra? Ahí tenemos los árboles. Ahora mismo ahí salís dentro de un ratito y veréis que el sol está dando al árbol y se produce una sombra del árbol. ¿Cómo eliminas esa sombra? Es muy fácil. Cuando una nube pasa encima del árbol y del sol, la sombra del árbol desaparece. Porque una sombra más grande lo ha cubierto. ¿Es así? Mira lo que dice la Biblia para el que conoce a Dios. El que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, luego el valle de sombra de muerte desaparece para el que conoce a Dios. Porque sabe que está a nuestro lado, apoyándonos y amparándonos. Que Dios amén.